Hola a todos, muy buenas. Estamos de vuelta con una nueva entrevista en nuestro canal. Habitualmente realizamos entrevistas a superestrellas de WWE y hoy es un día especial, ya que tenemos con nosotros a un hombre que no solo ha debutado en NXT UK, sino que además es español y que nos va a contar cómo fue aquella experiencia. Él es Carlos Romos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, el placer es mutuo. Cuéntanos un poco, ¿cómo comenzó, cómo te metiste el gusanillo de la lucha libre en el cuerpo? Ya que en España no tiene mucha tradición esto, ¿no? Cuéntanos cómo comenzaste a sentir esa pasión por este deporte de entretenimiento. Bueno, yo soy de los que diría somos de la parte de la generación 4, de aquellos que nos enganchamos a la lucha libre con 4. Sí que veo, por ejemplo, en nuestro grupo de entrenamiento, que ves claramente la diferencia de los que lo veían en Telecinco, los que empezamos con 4, o la gente incluso que lo ve ahora, que lo ha empezado a ver ahora en Neox, Mega y etcétera. Entonces yo soy de la generación 4, yo a mí me pilló una noche, yo me iba a ir a dormir, pero por algún motivo me quedé tarde, y salí en la tele, y dije, ¿qué es esto que parece boxeo, pero no es boxeo y es como más espectacular? Y de repente había un señor con una máscara que hace cosas muy impresionantes, y nada, y pegado a la tele. ¿Y cómo te iniciaste entonces en todo esto? Porque, claro, me estás diciendo que no fue un amor de estos de niño, a lo mejor con Hulk Hogan, el último guerrero, sino que fue más tardío. ¿Cómo comenzaste a buscar a lo mejor un sitio para entrenar, un gimnasio? ¿Recuerdas cómo fue aquella primera parte, aquella primera etapa? Sí, por supuesto. Sí, claro. Eso fue realmente fue un poco de casualidad. Yo vi lucha libre a lo mejor desde los 11 hasta los 16 estaba muy enganchado, 11 hasta los 15, 16, luego hubo un par de años o 3 que dejé de verlo, y luego tenía 18, 19, volví a empezar a verlo. Y me gustó verlo con el punto de vista ya de un adulto en vez de con el punto de vista de un niño. Entonces lo empecé a disfrutar de otra manera. Y un amigo que hice en un concierto, yo vi en su Facebook que subía fotos en los shows aquí en Madrid, en la WWE. Y decía, ¿qué es esto? No sé qué, pero nunca había ido a ver ningún show aquí local. Sin embargo, era un verano que yo estaba en Madrid, estaba aburridísimo, me acababa de mudar. Y justo él compartió un post en el que la WWE decía que se habían movido de local y que podían aceptar nuevos alumnos y que tenían puertas abiertas. Entonces, fue una mezcla de factores de ese verano en el que yo estaba aburrido, de estar allí en Madrid, si es que pruebo, que estoy volviendo a ver la lucha libre y me está gustando más. Y dije, mira, voy a hacerlo, aunque sea de estas cosas que haces una vez en la vida, porque si no te vas a arrepentir. Entonces yo fui sin ninguna pretensión, yo fui a entrenar diciendo, yo aquí no le debo nada a nadie, si yo puedo soportar esto bien, si yo no puedo soportar esto, me voy a casa, le doy las gracias a la gente y tan tranquilo. Y la vez que fui, lo soporté mejor de lo que yo pensaba y además pues se me estaba dando bastante bien, me dijeron palabras bastante bonitas en el primer entrenamiento y fue como, venga, voy a volver. Y desde entonces cada día que iba me gustaba más y más y más y más y más. ¿Y cómo fueron esos primeros entrenamientos? ¿En qué consistían? ¿Recuerdas también quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador fue Byron Savage. El que me dio la primera clase, las primeras clases me las dio Byron Savage, el par de primeras clases. Que es un luchador que luchaba en WWE, que ya está retirado. Pero mi entrenador general durante toda la primera etapa, digamos, primer año y medio, 2 años o algo así, sería Lucas Scott. Y luego yo buscaba mucho a X, mi compañero de tag actual, para que él me enseñase toda la parte de técnica que conocía mucho mejor que el resto del roster. Y esos primeros entrenamientos lo recuerdo mágicos. O sea, sí que era, pues obviamente lo más básico, las caídas, el aprender a rodar, y si acaso algún movimiento que otro súper básico. Pero claro, todo lo que aprendías era como, estoy haciendo lo que yo he visto en la tele siempre. Entonces era algo muy bonito, además, como que se juntó un grupo de gente que empezamos varios a la vez, entonces todos como que nos animábamos los unos a los otros y era un sentimiento bastante guay. ¿Qué dijo tu familia? Porque supongo que cuando el momento que tú le dijiste, mira, estoy haciendo esto, me quiero dedicar a esto, para ellos en principio a lo mejor sería un shock, ¿no? Porque no creo que no es muy habitual aquí que un niño o un chaval en España le diga a su familia que se quiere dedicar a esto, ¿no? Sí, la verdad es que es un shock. Creo que con A-Kid ahí sí que va a ser más curioso porque él empezó mucho más pronto que yo.
Sin embargo, él sí que lo tenía muy claro y yo para nada, yo en absoluto. Yo siempre quise jugar al baloncesto, yo había jugado al baloncesto siempre y también me interesaba mucho la música, pero nunca vi el wrestling como algo que yo quería tener como una profesión en mi vida. Y bueno, pues cuando se lo conté a mi madre, no le gustaba mucho la idea. Obviamente me decía, pues todo lo que tú quieras y para adelante, pero a día de hoy sigue sin gustarle. A mi padre lo perdí hace tiempo ya, por desgracia, y yo creo que si él estuviera vivo no habría hecho lucha libre, porque sí que se hubiese sido más tajante probablemente. Sí, pero también probablemente me hubiese sacado la idea de la cabeza, porque yo de pequeño siempre he sido muy quejica. Entonces, claro, no era algo que a priori fuera a ser algo en lo que yo fuera a funcionar y a tener éxito. Sí, no le cuadraba. Pero sí, no cuadraba, no era el tipo de cosa que me encajaba. Sin embargo, pues para adelante, y a mi madre sigue sin gustarle. Mi madre viene muy rara vez a verme a los shows, pero sabe que es lo que me gusta y me apoya, y sabe que no le queda otra y ya está, y prefiere que ya que lo tengo que hacer, que lo haga bien y que lo disfrute, y que mientras que ella no lo vea y que no me haga mucho daño, pues para adelante. Que lo haga con seguridad, también supongo que te dice, ¿no? Que tengas cuidado. Eso siempre. Pero vamos, eso lo voy a tener, me lo diga ella o no. ¿Qué recuerdas de tu primer combate con público? ¿Cómo fue aquel día? ¿Tenías miedo? ¿Estabas aterrorizado o no? ¿Estabas relajado? ¿Cómo fue aquello? No, en absoluto. De hecho, lo que estaba era emocionado, pero miedo en ningún momento tuve. Yo lo hablaba con varios compañeros, porque es lo que te dije, hay varios como que debutamos a la vez, y sí que algunos de ellos tenían miedo, pero yo había jugado partidos de baloncesto con bastante gente, había tocado conciertos con mi banda y no tenía miedo, por así decirlo, a un escenario o a presentarme enfrente al público. Entonces era algo que no me tiraba para atrás en absoluto. Y luego además era un combate multitudinario, éramos 12 personas, eran 6 contra 6. Entonces, y con varios de los luchadores más veteranos del roster. Entonces yo sabía que mi papel iba a ser muy limitado en ese combate y que yo simplemente iba a tener que tratar de hacer lo que mejor sabía hacer y ya está. O sea, lo poquito que hiciera, que lo hiciera bien y ya está. Entonces, yo siempre hablo de que tuve suerte en el debut y en la forma en la que me introdujeron, porque yo era parte de un stable. Entonces, poquito a poco me iba refugiando en lo que el resto sabía hacer y yo aprendiendo con ellos. Y cuanto más podía hacer y más sabía hacer y más cómodo estaba, pues más protagonismo se me daba. Pero si no estaba capacitado para ello, no necesitaba tenerlo. No es como si te lanzara un debut de forma individual o incluso en un tag. Estaba en un stable, entonces tuve muchos combates multitudinarios que me hicieron poder progresar sin, por así decirlo, mostrar mis carencias ampliamente, sino al revés, mejorarlas antes de casi mostrarlas. Claro, estabas como más protegido en el ring. Sí, sin duda. Y no creo que es algo que se hiciera a propósito, pero es algo que me benefició muchísimo. Claro, va a empezar poco a poco. Entonces, a partir de ahí, digamos que comienzas ya a volar como luchador, te vas haciendo poco a poco un nombre en España y vas descubriendo cómo es el negocio, ¿no? ¿Es la lucha libre por dentro como te imaginabas antes de empezar? No lo sé. Pero te digo que no lo sé porque yo creo que nunca, cuando yo empecé a hacerlo en Madrid como un absoluto hobby, nunca llegué a plantearme cómo es como negocio. Y es algo de lo que me estoy dando cuenta ahora mismo mientras hablo contigo. Entonces, como nunca me planteé cómo era como negocio, ni me ha sorprendido ni me ha parecido normal. Sí que lo que veo mucha relación y veo que es muy muy similar es con el mundo de la música. Yo he trabajado en la industria musical durante varios años antes de ser luchador y me sorprende mucho lo similares que son ambos negocios. Para bien, porque a mí al fin y al cabo eso me beneficia. Yo estaba acostumbrado a trabajar en ese mundo, entonces si me meto en una industria que en principio debe ser nueva para mí, pero que tiene muchas similitudes, pues ya tengo un campo aprendido. Pero sí, me sorprendió lo similares que son. Y después digamos, poco a poco vas avanzando, ¿no? Dentro de toda esta vorágine.
te vas involucrando más en la lucha libre y incluso aquí en España empiezas a colaborar con una escuela que se llama Lucharama. Cuéntanos un poco cómo se gestó esa idea y cómo está yendo. Pues la escuela Lucharama es la escuela básicamente de la WWE, es el branding que tiene, pero la WWE, que es White Wolf Wrestling, que es la empresa de lucha libre que hay en Madrid, lucha libre independiente por supuesto, tiene una escuela que es donde yo aprendí, donde pues la gran mayoría de luchadores de la WWE hemos aprendido. Entonces, simplemente a la que yo, pues empezamos, Eiki y yo y varios compañeros de WWE empezamos a salir a entrenar fuera de nuestras fronteras y vinimos a Reino Unido, hicimos varios viajes. Entonces vimos que el sistema de entrenamiento era completamente distinto y que era mucho más sostenible y que se aprendía mucho mejor. Entonces, poco a poco fuimos tratando de llevar las ideas para allá, pero una vez Eiki y yo ya empezamos a salir a luchar regularmente fuera del extranjero, ya fue cuando dijimos, vale, ahora sí que tenemos un poco más de experiencia y un poco más de conocimiento que sí que podemos implementar. Ya no es como dar un par de consejos o fuimos a entrenamiento y aprendimos este par de cosas, ahora es como nos sentimos capacitados para realmente enseñar a gente. Entonces, a partir de ahí hicimos la propuesta a la gente que llevaba la WWE y dijimos, mira, creemos que para poder formar a la gente con unos buenos fundamentos poco a poco y que la nueva cantera tenga el entrenamiento que a nosotros nos hubiera gustado recibir, deberíamos ser los jefes de academia e instalar un sistema de entrenamiento similar a los que hemos visto de Estados Unidos, de Alemania o de Reino Unido. Entonces, coger un poquito a lo mejor de todo lo que hemos visto y tratar de hacer ese sistema de entrenamiento. Y bueno, pues está... Dime. Sí, perdón, dime. No, simplemente pues eso, poco a poco. Ahora yo, por ejemplo, me he mudado a Reino Unido, entonces dificulta las cosas y está muy liado con, pues tanto con la lucha libre y otras actividades que hace fuera de ella, entonces está más complicado. Sí que por suerte tenemos un grupo de entrenadores que mantienen la academia día a día, entonces al fin y al cabo esto yo creo que pasará como todo, hasta que no se profesionalice del todo no va a ser tan bonito como nos gustaríamos, pero creo que poco a poco avanza y que está viendo que ya empiezan a salir nuevos talentos muy muy interesantes y da esperanza para el futuro sin duda. Porque hablando de salir de España, ¿cómo fue esa idea? ¿Fue algo que salió de vosotros o fue alguien que os vio aquí en Madrid luchando y que dijo, pues mira, yo quiero llevarme a estos dos a mi promoción, a que se fogueen allí y demostrar que también son válidos fuera? ¿De quién partió esa idea? Bueno, yo creo que hay como dos factores muy claves. La primera vez, el primero sería la primera vez que se trajo una estrella internacional a Madrid, que fue Ricochet, el actual luchador de WWE, para luchar contra Eiki. Eiki nunca había luchado fuera de España y de repente se trajo uno de los mejores del mundo y hicieron un combate increíble. Entonces se dijo, vale, este chaval puede luchar con los mejores del mundo, o sea, no es, le debíamos destacar en nuestras fronteras y en nuestra promoción con nuestros compañeros, pero le traen una superestrella y sigue siendo igual de bueno. Entonces, ese fue como el primer cambio de chip, porque siempre se había sido muy protector y con razón, el sentido de si no estamos preparados no queremos que nuestros luchadores hagan luchar fuera y que una mala imagen nuestra y de todo el régimen español. Claro. Entonces, tras ello, lo intentaron un poco, pero no creo que fueran los métodos adecuados. Y yo hubo un tiempo en el que estaba empezando a ver que ya progresaba más y yo siempre he sido muy ambicioso y quería ser mejor y quería luchar fuera y quería aprender de otra gente y demás. Y entonces yo hablé con él, porque yo veía que él no había luchado nunca fuera, veía que en Reino Unido había una escena que estaba creciendo, y me parecía que era un desperdicio que no hubiese tenido esa oportunidad el de salir. Entonces yo hablé con él y le dije, oye, ¿a ti te interesaría? Y hablé con la gente de la WWE, él me dijo que sí, y la gente de WWE entonces les propuse, dije, oye, mira, si os parece, si a mí también me lo permitís, o si os parece bien, o creéis que estoy preparado para ello, utilizando pues lo que te he dicho, los conocimientos estos de la industria de la música y un poco, pues también me he tirado en internet muchísimo tiempo y que no ayuda a la hora de saber comunicarte con la gente. Digo, si os parece bien, voy a intentar buscarnos bookings para los dos en el extranjero. Simplemente para que, y yo lo hacía para que Eiki pudiera salir a luchar, o sea,
decía, va a ser más fácil si nos cogen a dos, si somos dos, que volamos juntos, quedamos juntos, entonces los viajes van a ser mucho más sencillos, no va a ser como una persona tratando de buscarse la vida por ahí y que te puedas quedar perdido, lo que sea. Si vamos los dos, esto va a ser como mucho más fácil probablemente. Yo le ayudo a buscar los bookings, yo le ayudo a hacer toda la comunicación que tengamos que hacer y demás. Entonces, como toda la parte de negocio. Y digo, si os parece bien, pues hacemos eso. Pero a mí también me gustaría intentar probar salir y ver cómo funciona. Claro que nos dieron el ok. Y así fue, pues yo empecé a investigar empresas grandes y empresas pequeñas y pues lancé emails a muchas y hubo un par de ellas que nos dieron una oportunidad, pues una en Reino Unido y otra en Irlanda. Y nosotros originalmente no íbamos a ser tag, de hecho, X y yo estábamos en pleno feudo en España. Pero llegamos allí y nos dijeron, dos chavales españoles, pues juntos, vale. Dos chavales españoles, pues juntos, vale. Entonces a partir de ahí vimos que empezaba a funcionar y en Reino Unido pues para adelante. Claro. De hecho, y fue de ahí entonces, sí, perdona, sí, entonces fue de ahí como surgió la pareja, ¿no? Porque vosotros no salisteis del extranjero con la idea de pelear en pareja, sino de hacerlo en individuales, ¿no? Eso es, claro, nuestra idea, pero porque es lo que siempre habíamos hecho, la pelear en individual. Nosotros debutamos en Reino Unido en el verano de 2017 y no fue hasta diciembre de 2018 que luchamos por pareja por primera vez en España. Ya, o sea, es un año y medio. Bueno, de hecho, sí, luchamos una vez en Riot en verano de 2018, que es en Barcelona. Pero en WWE, que es nuestra casa, no habíamos luchado en pareja hasta diciembre de 2018. ¿Y el nombre quién lo puso? Pues el nombre vino de cuando hicimos el King of Trios de Chikara. Chikara es una empresa americana que, pues, fundador Mike Quackenbush, entrenador principal, ha entrenado muchas veces en el Performance Center, como entrenador invitado. Ellos han sacado a muchísimos luchadores, por ejemplo, Cesaro era un luchador antiguo de Chikara, Drew Gulak, que es un luchador antiguo de Chikara, Luke Harper, que también era un luchador antiguo de Chikara, Ruby Riot. Hay muchísima gente que ha salido de Chikara y que está ahora mismo al lado del WWE. Y entonces tienen un torneo muy famoso que se llama King of Trios, que es un torneo de grupos de 3 que hacen anualmente, y hubo un año en 2017 que lo hicieron en Reino Unido. Entonces el dueño de esa compañía estaba en contacto con una persona de WWE porque es dibujante, se llama Rozayas, y entonces siempre habían hablado un poco de lucha libre y demás, y le ofreció, porque quería tener representación europea en ese torneo, tener un equipo de la WWE. Entonces nosotros tuvimos la suerte de ser Eiki, Zayas y yo los que fuimos a ese torneo, y ese año tenía temática de Juego de Tronos, entonces todos los equipos eran House algo. Nosotros somos House White Wolf. Y en nuestro combate de primera ronda fue contra British Strong Style, que es Pete Dunne, Trent Seven y Tyler Bate. Y fue un combate que sorprendió muchísimo a la gente, funcionó de maravilla, todo el mundo en Reino Unido que no nos había visto nunca acabó gritando White Wolf y demás, entonces fue como un gran éxito y el nombre de White Wolf se quedó ese fin de semana. Entonces Eiki y yo dijimos, vale, pues tenemos que quedarnos con este nombre porque es lo que la gente ya recuerda, es el primer show grande que hemos hecho, la gente se ha quedado con ello, vamos a sacarle partida. ¿Y cuál fue el combate del que puedes estar más orgulloso? ¿Aquel que te puso en el mapa de wrestling? ¿Fue este que acabamos de hablar quizás o fue cualquier otro? El que me puso en el mapa de wrestling fue ese sin duda. O sea, es el combate que yo creo que nos cambió un poco la vida. Sí que es verdad que no fue como un boom instantáneo, pero sí fue un gran cambio, decir, nos han dado nuestra primera oportunidad contra 3 de los mejores del mundo. Pete Dunne era campeón, no sé, sí creo que era Pete campeón de la WWE. Fue Tyler Bate, pero yo creo que por aquella época ya era Pete Dunne. Creo que ya vi que Pete ya era campeón, pero vamos, que aún así estaba luchando contra el campeón y contra el ex campeón. Y, ¿sabes? O sea, era como también eran campeones de parejas de Progress, Trent Seven y Tyler Bate en aquel momento, Pete era también campeón de Progress en ese momento, o sea, estaban en la macrocima del wrestling y además estaban en ese momento en el que estaban compartiendo la esfera WWE y la esfera independiente.
Y claro, luchar contra 3 chavales españoles que no conocía a nadie de nada y que el combate salía bien, pues la gente dijo, ¿quién son estos? Entonces sí que ese combate yo creo que más nos cambió. Luego, por supuesto, hemos tenido muchísimos momentos. Y yo creo que el combate, el que tengo que verlo porque todavía no se ha subido, pero hace una semana y pico luché contra Zack Sabre Jr., que pues es el luchador técnico mejor del mundo y tuvo un combate con Aikido en Madrid fantástico. Y tuve la oportunidad de luchar con él y la verdad es que creo que probablemente ese haya sido mi mejor combate hasta la fecha. Te lo confirmaría cuando pueda verlo, que debería estar subido en nada. Pero por sensaciones sí, ¿no? Sí, por sensaciones sí, por lo hablado con él, por lo hablado con el promotor, por lo hablado con la gente que lo vio. Parece que probablemente haya sido ese, pero es que claro, es una cosa que cambia mucho, o sea, es una pregunta que yo creo que siempre va a cambiar hasta el día que te retires. Claro. Porque el combate que me parecía fantástico en 2017 con esta gente, y lo veo ahora y digo, pues un combate muy normal. Era un combate bueno para unos desconocidos, pero es un combate muy normal. Entonces, a medida que vas avanzando, veo un combate del año pasado y el combate que el año pasado me parecía increíble, pues lo veo, digo, este combate lo puedo hacer este año muy fácil. Y así yo creo que pasará y pasará y pasará. Claro. Al fin y al cabo es algo que si estás luchando constantemente vas mejorando, vas progresando y vas aprendiendo más trucos, vas aprendiendo más cosas que hacer, cómo contar historias, cómo manejarte en el ring y tus combates van siendo mejores. Y por el contrario, el combate que te decepcionó o del que tú pensabas que podías sacar mucho más de lo que sacaste y que saliste del ring diciendo he perdido una oportunidad, ¿hay alguno que haya salido todo así? Sí, hay uno que me viene siempre a la mente y que nos cambió la vida y fue un momento muy triste, pero yo lo veo como agridulce, o sea, a la larga veo que es de los momentos que mejor nos han venido a la carrera. Iki y yo, bueno, en diciembre de 2017 igual de Progress, no sé si conoces esa empresa, pero vamos, sí. Es una empresa que tiene afiliación con WWE y es una de las empresas independientes más importantes y funciona en Wembley Arena, que son como 10.000 sitios, creo, 10.000 asientos. Y tuvimos eso en diciembre de 2017, en el que hubo nevadas fuertísimas en toda Inglaterra, entonces hubo varios talentos que no pudieron llegar al show. Y yo estaba allí en el show, había entrenado con varias gente, y había luchado con gente y me dieron una oportunidad de luchar, salió fantástica. Entonces, en enero, en ese mismo enero, es decir, mes y pico después, a Iki y a mí nos dieron una oportunidad en el pre-show, que es decir, es un combate que se hace solo para el público en directo, pero que no se sube online, en Camden, en Londres, perdón, en el Electric Ballroom, que es donde hacen sus shows mensuales, donde la compañía realmente como a fama. Y nos dieron esa oportunidad a Iki y a mí, y pues salió fatal al nivel que hay un movimiento muy peligroso y bastante difícil de ejecutar, que pasó por puro accidente en el minuto 2 del combate, cuando es rara vez se hace en un combate, y si se hace en un combate de alto calibre, y sin embargo, pues los rivales contra los que nosotros luchábamos no estaban muy experimentados, y tomó una señal equivocada y decidió hacer ese movimiento a sí mismo. Ajá. Entonces yo recuerdo estar en el ring y mirar a Iki diciendo, bueno, pues ya está, pues ya no nos van a volver a llamar a esta compañía nunca jamás. Entonces fue un momento muy duro, la verdad, porque era como una gran oportunidad, un combate que debería ser en teoría muy sencillo, algo que no debería haber pasado en ningún momento, en ningún caso, ese movimiento, y pasó. Entonces sabíamos que literalmente acabamos de cagarla con esta oportunidad, y la gente en show nos lo dijeron, ¿qué tal combate? Y nosotros dijimos mal, dijeron bien que penséis que ha sido malo, porque ha sido malo. Claro. Entonces tuvimos muchísimos fallos de novato, o sea, más allá de ese accidente, que no fue inseguro, simplemente fue algo completamente loco y absurdo. Tuvimos muchos fallos de novato. Sí, porque ya supongo que a partir de ese momento ya el combate, pues, no teníais la cabeza, ¿no? En el combate, ya fue todo de mal en peor. Sí, ¿no? teníamos la cabeza del combate, pero lo que no teníamos era la habilidad para saber reconducirlo realmente. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que me hace pensar que realmente tuvimos suerte en que nos pasase eso, porque si nos hubiesen dado después la oportunidad, realmente, si ese combate salido bien y nos hubiesen dado la oportunidad de seguir luchando para ellos, nosotros no hubiésemos estado preparados y no hubiésemos sido capaces de mantener el nivel
que debíamos tener para esa empresa y para ese momento y para esa posición. Entonces, claro, yo lo pienso y a la larga nos ha beneficiado. Es decir, ese momento fue terrible, pero ese momento fue terrible y dijimos, vale, nosotros aquí tenemos que hacer un cambio de chip, tenemos que ponernos a currar aún más de lo que estamos currando. Esto no puede pasar, y si nos vuelve a pasar algo de este estilo, tenemos que ser capaces de solucionarlo fácilmente. Entonces, lo veo como, pues eso, como una bendición en desgracia. Y fue un momento muy duro ese día, y de hecho lo hablamos, hay compañeros con los que hablamos a día de hoy, que cada vez que hablamos de ese momento, por suerte ahora ya nos reímos de él, en vez de sufrirlo. Sí. Pero de hecho, o sea, recuerdo cuando tuvimos el primer combate volvimos a esa empresa 1 año y 3 meses después. Y fue el combate que tuvimos en esa empresa la que nos puso en contacto con WWE. Y recuerdo después del combate ese, venir preguntándonos y diciendo, bueno, pues creo que ya nos podemos olvidar de lo que pasó en aquel enero. Bueno, hombre, eso también supongo yo que es una gran noticia para vosotros, porque demuestra que siguieron confiando en vosotros y que al final, de lo que tú dices, al final supiste reconducir la situación, que fuera con el tiempo, no fuera en ese combate, ¿eh? Sí, sin duda. Al fin y al cabo, en la lucha libre creo que aprendes muchísimo, y yo creo que en la vida, supongo, pero en la lucha libre aprendes muchísimo tanto de lo que te sale muy bien como de lo que te sale muy mal. Lo que te sale muy mal en el momento va a ser terrible, pero aprendes una barbaridad porque ya sabes que eso ha pasado, sabes cómo se siente y sabes exactamente qué es lo que no tienes que hacer. Claro. Y bueno, hablando de un cierto nivel de popularidad ya que estáis alcanzando, ahora mismo, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ese nivel de popularidad? Yo creo que ahora mismo no le veo demasiado negativo, pero porque tampoco tenemos un nivel de popularidad brutal. Es decir, si yo voy a Madrid, pues a lo mejor si estoy saliendo en algún lado o voy por la calle, a lo mejor me pueden reconocer 1 o 2 personas, pero me hace ilusión, no es algo molesto, no es como si fuera alguien, una superestrella a la que me fueran a parar cada momento, se me reconociera en cualquier lado. De hecho, en España si te reconocen es el momento en el que te hace ilusión, porque dices, ostras, no es tan grande la lucha libre en España. En el momento en el que alguien es consciente de quién eres tú eres consciente de que esa persona es fan y que te está apoyando y que en parte gracias a esa persona eso es donde estás. Y luego en Reino Unido es algo como muy normal realmente. En Reino Unido además hay como también una línea como muy fina entre los fans y los luchadores, y al fin y al cabo pues hacemos muchísimos shows, hacemos varios shows cada fin de semana y demás. Entonces ves a los fans 1, 2 o 3 veces a la semana. Yo veo a muchos fans mucho más que a mis amigos, y entonces al fin y al cabo ya es como un ambiente familiar, en el sentido de que es amable y no es nada extraño. Entonces ahora mismo no le veo ninguna pega a ese nivel de popularidad. Si acaso la única pega podría ser que la gente pueda pensar que estamos ganando mucho más dinero de que estamos ganando, que estamos ganando poco o perdiendo, y que entonces la gente diga, joder, qué bien le está yendo todo, seguro que tiene que tener un pastón, y yo diciendo, ¿me podéis invitar a la Coca-Cola, por favor? Ricky famoso ya dentro de nada, ¿eh? Claro, soy famoso, y yo como, bueno, si me compras una camiseta a lo mejor tengo para poder cenar esta noche. pero nada, más allá de eso, la verdad es que todo es una maravilla. De momento estamos en un punto como muy dulce. Bueno, ¿cómo analizas el estado actual del wrestling en España y dónde crees que puede llegar? Es una pregunta difícil, pero vamos a intentarlo. Yo veo que está en pleno crecimiento y que está en pleno auge. Y es algo que siempre hemos hablado, y es algo en lo que siempre insistí mucho, en tratar de profesionalizarlo, y es algo en lo que sigo insistiendo y sigo haciendo todo lo que puedo porque sea así. Porque la mentalidad antigua de WWE, mucha gente era, no, los shows son gratuitos porque la gente no va a ir a ver wrestling, porque la gente no va a pagar por ver wrestling, porque a la gente solo le interesa a la gente de aquí. Y yo sé como mi visión es tratar de hacer una mezcla. O sea, al fin y al cabo la WWE, por ejemplo, ha hecho ya 2 shows de pago, lo cual era algo inviable hace tiempo, y los 2 shows han agotado las entradas. Luego pues se está empezando a traer luchadores extranjeros con relativa regularidad, digamos, a la vez que luchadores españoles empiezan a salir a luchar fuera. Entonces
es como esa mezcla. El público, yo veo que ha habido un cambio muy importante en el público, que la WWE, por ejemplo, antes tenía fans, que yo digo que eran solo fans de la WWE, es decir, es gente que en su tiempo libre no veía lucha libre y que no tenía un interés particular por la lucha libre. Le gustaba el producto de WWE, le gustaba ir a Tabacalera una vez al mes a pasárselo bien, a echar un rato y ya está. Pero no eran personas que potencialmente invertirían su dinero en lucha libre o que dedicarían mucho tiempo de su vida a ello. Sin embargo, últimamente lo estamos viendo que es así. Que empiezas a ver fans que son fans que siguen otras empresas, que son fans de la lucha libre, que son fans que les gusta llegar con merchandising de otros luchadores de otros países y estar en primera fila con esa camiseta, en plan, a mí me gustan estos, ojalá traigas a este luchador. Gente que crea páginas de fans para luchadores de España. Entonces, ves que el público ha hecho una mezcla y ha hecho una pequeña transición hacia fans de wrestling más que fans de la WWE. Y yo creo que eso simplemente solo se va a ir agrandando y agrandando y agrandando con el paso del tiempo. Pues con cosas como lo que nos ha pasado ahora a Iki y a mí, o con shows como los que estamos haciendo, y con el crecimiento al fin y al cabo, a nada que la Triple haga un poco bien las cosas para expandirse, yo creo que va a crecer. Y lo hablábamos con gente como Jordan Devlin, que decía que Jordan Devlin iba a hacer un par de shows para la WWE a finales de 2018, y dijo que el estado del wrestling en España era el estado del wrestling en Irlanda hace 5 años, y ahora el wrestling en Irlanda está haciendo shows delante de 4.000 personas y con los mejores del mundo y demás, y ha sacado a gente como Jordan Devlin a la escena internacional. Entonces yo creo que simplemente es un auge, que no sabemos cómo de rápido va a crecer o cómo de lento va a crecer, pero creo que va hacia arriba, que es algo innegable, y sobre todo si te pones a pensar en dónde estaba la lucha libre no hace falta irse más lejos de 5 años, y que solo va cuesta arriba, que lo único es cuestión de tiempo y ver cómo de rápido va. Hablemos de lo que nos ha traído hasta aquí ya, en el momento actual, ¿no? WWE. Desde el principio, ¿recuerdas? Ahora me comentabas que comenzaste a ver WWE en 4. ¿Recuerdas qué superestrellas eran tus favoritas? Sí, bueno, yo era súper fan de Rey Mysterio, sin ninguna duda. Recuerdo que me gustaba mucho Kane, lo cual no era una opinión muy popular hasta que la gente se empezó a enterar de que nació en la base de Torrejón. Que dice pero que yo recuerdo que no es español, sí. El español que no es español, sí. Pero yo recuerdo enterarme de eso como 1 año y pico después de empezar a seguirlo, o sea, nunca tuvo ninguna influencia en mí. Y bueno, pues al fin y al cabo de esa primera generación que yo vi, porque al principio solo emitían SmackDown en 4, a mí me encantaba Rey Mysterio, Batista. Luego ya sí que pues fui descubriendo a los CM Punks, Jeff Hardy y Triple H, que también era muy fan. Bueno. Y para el que no te conozca y que no te haya visto nunca luchar, pero que sea un habitual de la programación de WWE, ¿a qué luchador del roster actual de la compañía crees que te parece? No te sabría decir, tendría que pensarlo, pero es que además, o sea, creo que si yo me fuera a comparar con alguien, me sentiría que le estoy insultando a esa persona. No, sí, simplemente, digamos, el sí, estilo. A nivel estilo. Sí. No sé, quizá un poco Ziggler, un poco Rollins, por ejemplo. Digamos ese estilo de atlético, pero no ultra high flyer, con varios golpes impactantes, también pues son movimientos muy ágiles. Es un poco mi estilo, con un poco de mezcla también de wrestling técnico. Entonces sí diría pues es un poco Rollins, un poco Ziggler. Daniel Bryan siempre ha sido uno de mis luchadores favoritos. Entonces también pues de hecho pues hago cosas en mis combates que hace Daniel Bryan en sus combates. Entonces pues diría una mezcla de ese tipo. Y supongo que siempre el sueño desde que comenzaste en esto sería el llegar a WWE, ¿no? Y tú lo has conseguido. ¿Cómo fue todo el proceso desde el momento en que os dijeron que existía esa posibilidad de pelear en NXT UK hasta que finalmente os subisteis al ring en Glasgow? Pues es lo que te comento. Tuvimos un combate para Progress y los dueños de Progress Wrestling trabajan para WWE como creativos de NXT UK. Y tuvimos el combate, funcionó a las 1000 maravillas.
Entonces, un par de días después nos dijeron, no, y nos vamos a poner en contacto con esta gente de WWE, simplemente para que os siga una pista mientras desarrolle vuestra carrera de circuito independiente. Uh-huh. Y en nada, digamos un día o algo así, nos ofrecieron ir a hacer una semana de entrenamientos con ellos en el Performance Center que tienen en Reino Unido, y quizás solo la posibilidad de tener un combate, un dark match en las grabaciones de Glasgow. Uh-huh. Es decir, ese combate en principio ni siquiera iba a ser emitido en televisión, en caso de que ocurriese. Y nada, hicimos la semana de entrenamientos, la verdad, una experiencia maravillosa y un mundo totalmente distinto a lo que habíamos vivido hasta entonces. Y nosotros siempre oíamos por parte de la gente que a lo mejor luchábamos el fin de semana, pero no sabíamos, nadie nos había dicho nada, nadie nos había confirmado nada y no sabíamos si iba a pasar. Además oímos como distintos posibles rivales, entonces no teníamos ni idea. Y nada, llegamos a las grabaciones de Glasgow, el primer día simplemente estuvimos allí y ya está, no teníamos nada, pero el segundo día nos dijeron que teníamos un combate contra Gallus, que encima, claro, en Glasgow, pues es su casa, claro. Entonces la gente estaba arribísima con ellos, eran encima unas grabaciones con una afluencia muy grande de público, había como 2,000 y pico personas, y entonces, claro, yo veía al fin y al cabo, veías como los live events que yo iba a ver en Madrid, pero a pequeña escala. Entonces fue una sensación muy muy impactante, sobre todo lo que hablábamos Iker y yo, lo que más nos chocó fue cuando, tanto en la salida, pero sobre todo a la vuelta, ver a los niños que corrían a la valla desesperados para tratar de darte la mano. Y claro, yo pienso y digo, esos éramos nosotros hace 10 años. Una sensación que quizás no te habría pasado nunca por la cabeza, ¿no? No, claro, o sea, ese fue el momento en el que realmente fuimos conscientes de todo lo que había pasado, porque el salir al ring y el luchar en el ring, por supuesto, o sea, es muy bonito que sea WWE, pero te subes y al final acabas haciendo lo que tú haces. Uh-huh. Es un combate más y simplemente estás haciendo a lo que tú te dedicas. Entonces, sigues sin hacer lucha libre y en ese momento no sientes lo ultra especial que es, aunque veas que hay quizá bastante más gente alrededor de lo que suele haber. Sí. Sin embargo, ese momento de estar volviendo, mirar hacia el pabellón, ver el pabellón lleno y ver a los niños corriendo la valla desesperados porque les toques la mano o les roces para poder irse a casa diciendo, no sé quién me ha tocado la mano. Ese momento en el que miramos, o sea, me acuerdo de pasar la cortina, volver ya backstage y en ese momento miramos Carlitos y yo, Iker y yo y fue como, ¿has visto eso, no? Sí, eso ha sido muy guay, la verdad que sí. Emocionaste y no salió alguna lagrimilla por ahí. Fue el momento en el que nos dimos cuenta de verdad de lo grande que era eso. Claro. Sí, porque es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué es lo que más os llamó la atención de toda la maquinaria de WWE? Te llama la atención todo, sabes que es otro nivel, pues simplemente el hecho de tener el catering allí, cómo se producían los segmentos y las entradas, cómo se miraban todas las tomas de cámara, luego pues tener a una leyenda como Shawn Michaels produciendo, que la gente, pues eso hemos crecido viéndole, ¿sabes? Intimida, ¿no? Intimida un poco, es muy accesible, entonces intimida menos. Una vez que haces el contacto ya no es tan intimidante, uh-huh. Pero por supuesto, o sea, es más como un honor decir, claro, háblame, voy a escucharte todo lo que me quieres decir y más. Está claro, no hay mejor maestro que Shawn Michaels, está claro. Claro. Entonces, bueno, historia, sí que es curioso porque el roster de NXT UK a la gran mayoría los conocemos, con muchos nos hemos pegado varias veces, entonces si solo viera el roster, podría sentirme como en otro show más. Sin embargo, en el momento en el que ves la producción, la cantidad de agentes que hay, todo el tema de catering, todo el tema de la producción de cámaras, toda la entrada, cómo está seteado el ring que es distinto, ahí es cuando dices, vale, esto es otra experiencia, esto es muy distinto. Y luego ya sales y ves cómo la producción previa de los live events, cómo funciona la televisión y cómo luego está todo el público viendo un show de WWE, y ahí así que es cuando te cambia mucho la
la perspectiva. La visión. Lo acabas de decir, has coincidido con muchos de estos luchadores en los circuitos independientes, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Crees que tienes amigos dentro de ese vestuario? Sí. O sea, y es algo que agradezco muchísimo, porque sé que esa experiencia que tuvimos, o sea, de hecho durante toda la semana la gente nos trató súper bien y nos hicieron sentir muy cómodos, y es una experiencia que si no llegamos a conocer a la gente hubiese sido una experiencia dura, porque es una experiencia difícil, porque son días de mucho entrenamiento, son días de mucho trabajo y también con muchas horas muertas en las que si no conoces a nadie pues estás ahí sentado y aburrido sin nadie con quien hablar realmente. Pero eso, pues con gente como Trent Seven, Tyler Bate, Pete Dunne, los conocemos desde hace mucho, Jordan Devlin lo conocemos también desde hace bastante, hemos coincidido mucho, gente como Mark Andrews, que pues siempre ha sido genial conmigo y con nosotros, y lo siguió siendo, y Wild Boar, es que hay muchísimos, y también al fin y al cabo pues es eso, o sea, ellos han estado en esa situación y saben lo que es llegar a ese ambiente, que es un ambiente muy distinto, pero incluso gente como Cassius Ohno, con el que me tiré hablando 15 minutos del show que hizo en España en 2008. Poca gente yo creo que lo recuerda, ¿eh? Y él lo agradece. Claro. Sin embargo, él tenía el recuerdo, pero clavado en la retina. Incluso llegamos a hablar del tatuaje que tenía mi entrenador. O sea, es el nivel de... Entonces, no sé, todo el mundo la verdad es que es súper amable con nosotros, y el entrenador Robbie Brookside, pues igual contándonos anécdotas de cuando vino a luchar a España en los 80, un poco de todo. Ya Gallagher, que al fin y al cabo es un luchador del roster principal, aunque tuvo Five Live también, y súper amable con todo el talento nuevo y con todo el talento joven. Entonces era un ambiente demasiado agradable, casi diría, no demasiado agradable en un mal sentido, sino demasiado agradable comparado a lo que yo esperaba. Así que nada, la verdad es que es una maravilla poder haber tenido una experiencia así. Porque hablando de todas estas superestrellas que estamos hablando, de Pete Dunne, Tyler Bate, vosotros habéis estado mano a mano con ellos, ¿no? Pero luego lo veis en televisión en esos combates de tan alto nivel, tan altísimo nivel. Sobre todo recuerdo el de Pete Dunne y Tyler Bate en NXT TakeOver Chicago, creo que fue. Correcto. Y cuando vosotros lo veis por televisión y decís, yo he estado mano a mano en el ring con este tío, ¿qué se os pasa por la cabeza? Es muy increíble. A final de año pasó una cosa muy surrealista, que es en el plazo de un mes Pete Dunne hizo luchar en Madison Square Garden el juedes, y el sábado estaba luchando en Madrid contra nosotros de aparición sorpresa. Entonces le decías, ha pasado del Madison Square Garden a la Tabacalera en 2 días. Que quien haya ido a Tabacalera sabe que no es el lugar más lujoso del mundo. Y luego, 20 días después, estaba saliendo en la Royal Rumble. Entonces, esos momentos son los momentos en los que dices, claro, no papito, es Pete, pues la persona, te dices, vale, y es Pete Dunne el luchador, ¿sabes? Y entonces es cuando te hace clic el decir, este tío hace 2 días estaba en Madison Square Garden, ahora está luchando aquí, y en 20 días está en Phoenix luchando en la Royal Rumble. Alucinante. Es totalmente loco, la verdad. Supongo que sigue la programación de WWE, la gran cantidad de programas que hay, de horas de wrestling semanalmente, sobre todo en el network también. Si hablamos de NXT, ¿cómo ves la marca y qué es lo que más te gusta o qué luchador hay al que te gustaría enfrentarte? La verdad es que está difícil. Además, NXT, que ha sufrido tantos cambios últimamente, está un poco complicado, pero yo creo que tendría como 2 nombres principales a los que me gustaría enfrentarme, que siempre me han encantado. Uno es Cassius Ohno, siempre ha sido uno de mis luchadores favoritos. Y es verdad que aunque ya pues su edad va avanzando, sigue siendo una mente increíble para el wrestling y me encantaría luchar con él. Bueno, de hecho 3, ahora que lo pienso. Kyle O'Reilly, sería una maravilla luchar con él. He tenido suerte de compartir vestuario con él este fin de semana porque ha hecho el torneo Super Strong de Progress. Y siempre también ha sido un luchador que me ha encantado, y en WWE pues lo está haciendo a las mil maravillas. Y luego la nueva adquisición de WWE, de NXT, que además ha sido siempre también otro de mis favoritos y que como luchador crucero ha sido una gran influencia para mí, que es Kushida. Recién llegado, sí.
Sí, recién llegado, que yo creo que va a hacer las mil maravillas en NXT. Y sí, o sea, cuando la gente le empieza a conocer más, pues se verá que es justo algo que a mí me encanta cómo trabaja. Al fin y al cabo es alguien súper ágil, pero que también sabe trabajar la técnica, tiene buenos impactos, tiene buenos golpes y nada, es una persona con la que siempre he querido luchar. WWE tiene un programa que yo creo que te vendría como anillo al dedo, que es 205 Live. Siendo un luchador ligero, ¿dónde crees que está el límite de los pesos cruceros? Bueno, yo creo que con lo vivido con Kofi Kingston se ve que, y con lo que se vio con Daniel Bryan, se ve que el límite, por suerte, ha desaparecido. Que depende más de cómo sea el luchador y la conexión que tenga el público con ese luchador que con el peso que tenga ese luchador o con la figura. Es verdad que la figura, al fin y al cabo, todos trabajamos para ser atletas y yo trabajo fuerte en mi aspecto físico y en mi condición física y está mejorando en los últimos meses y creo que no creo que sea algo que vaya a parar pronto, pero no creo que ya, por suerte, que sea un impedimento ya para luchadores, y se ve en mi caso y se ve pues en el de X, que es aún más pequeño que yo. Entonces no veo, por suerte ya no es algo que solo quieres mejorar tu aspecto físico y tu condición física para estar más cómodo en el ring y para simplemente pues tener mejor apariencia, pero no es algo que me preocupe en el sentido de si no me consigo poner como Hulk Hogan no voy a poder ser un luchador importante. Sí, y ya para terminar, no te voy a robar más tiempo. Me gustaría hacerte unas preguntas en la que me contestaras solo con un nombre. Te voy a dar una opción, por ejemplo, la primera es una leyenda de WWE y quiero que me des un nombre y así voy a hacerte hasta 7 o 8 preguntas, ¿vale? Y a ver cómo sale este experimento. La primera es leyenda de WWE a la que te gustaría enfrentarte. Flair. Luchador de NXT. ¿En general? Sí. Bueno, en general, digamos de solo NXT. Después NXT UK es la siguiente. Casi solo. Casi solo. NXT UK. Pete Dunne. 205 Live. Quizá Gulak. Monday Night Raw. Rollins. SmackDown Live. A un nombre me vas a dejar muy difícil, Brian. ¿Un luchador independiente? Sabre Osprey. ¿Y ganar por pin o ganar por sumisión? Por pin. Muy bien, pues nada, esto ha sido... Estoy seguro de que X te va a decir por sumisión, y yo me lo he pensado mucho. Ha sido un placer, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y lo único, desearte toda la suerte del mundo en un futuro y que podamos verte mucho más en televisión, si es posible, y poder verte por aquí, por España también, triunfando con WWE. Así que muchas gracias y mucha suerte. Un placer, muchísimas gracias.